3 de la tarde con 18 minutos. Muchísimas gracias a Paola Valverde Alier, que es poeta, gestora cultural, mamá, y está con nosotros acá en Central de Radios, en el programa esta tarde, acá en Radio Monumental. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por estar acá en esta tarde, en su casa. Muchísimas gracias, Esteban. Para mí es un placer y un honor estar aquí en Radio Monumental a esta hora, compartiendo un poco de lo que hago y cómo es y la vida de una poeta, ¿verdad? Y curiosamente ahora escuchaba a don Douglas hablando de esta profesión eh, tan llena de valor como lo es ser un bombero. Y pienso en mi libro que es Yesca para el Fuego. Sí, ¿Verdad? correcto, que por cierto leí muchísimo anoche en la preparación de la entrevista y sobre todo también de verdad de su prosa, de su manera de escribir, en la que, como estaba mencionando David Cruz, un crítico, ¿verdad?, del tema de poesía, usted escribe como para un ritual de sanación y créanme que me sentí muy identificado y algo vamos a leer de eso. Paola, ¿cómo es ser poeta? Y también, ¿desde cuándo usted está inmersa en este mundo de escribir poesía? Es que yo escribo desde que era pequeña, o sea, desde que estaba en la escuela. A mí me gustaba muchísimo escribir. No sabía realmente lo que estaba haciendo hasta que una profesora le dijo a mi mamá, su hija es poeta. Entonces ahí ya como que esa palabra despertó otras cosas y empecé a entrar en la búsqueda, ¿verdad? La poesía es una obsesión con las palabras, es una obsesión con la construcción, con un lenguaje que de alguna manera está oculto, ¿verdad? Me gustaba mucho que hace poco una señora le llevó el libro, este último libro mío a su hijo, que tiene 6 años, y él le decía, estoy tratando de descifrar la adivinanza, ¿verdad? Porque ¿verdad? Ciertamente la poesía va haciendo como eso, un juego de palabras que te llevan a otro lugar. Claro, la poesía es un género literario, ¿verdad, Paola? La definición que aprendemos desde niños. Tal vez, ¿qué tan diferente es escribir poesía de novela? Y digamos, si uno tiene que partir en la poesía muchos de vivencias personales o no necesariamente. ¿Qué diferencias hay entre escribir novela, poesía y otros géneros? Pues sí, ciertamente hay una diferencia grande entre cada género. La, mm, en la poesía usamos mucho la parte más de racionalizar, digamos, lo que es el lenguaje. En la novela todo se dice, hay otro tipo de estructuras, hay otro tipo de arquitectura en un libro, digamos, de novela. No quiere decir que el que escriba poesía no pueda escribir narrativa o el que escriba narrativa no pueda escribir Ahí se me poesía, ¿verdad? sí. Pero por ahí decían que, por ejemplo, la fotografía es al cine lo que la poesía es a la narrativa, ¿verdad? Digamos, a una novela. Es como esa fotografía, eso que va como un poco más profundo. Em, para mí es un estado, es una parte casi que espiritual, ¿verdad? En la que es casi que un trance en el que se entra, pero tampoco es que, digamos, es nada más la inspiración o es nada más ese trance, sino que también hay una gran cuota de trabajo y, como bien usted dice, de qué se alimenta un poeta, Sí. ¿verdad? Claro, sí me quiero detener y retrotraer un poco a cuando ya le dijeron a su mamá, su hija es poeta. Yo imagino qué orgullo de sentir uno como papá. Yo tengo una hija de 4 años y bueno, viera que ahí va más o menos siguiendo mis pasos en eso. Le gusta leer y ahí va escribiendo y esa es una meta de verdad que yo quisiera plasmar en ella, que lea y que escriba. Pero aquí la invitada es usted, disculpe. Pero, ¿a qué edad fue que le dijeron eso a su mamá? Cuando yo tenía 11 años, Ah, ok. sí, mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte, muy visionaria y una excelente mamá, porque es una mamá que siempre estuvo presente en la vida de todos nosotros y que escuchó con atención las Claro. cosas que necesitábamos o, digamos, ahí donde estábamos. Entonces,
Ella lo que hizo fue que buscó algunos talleres, habló con alguna gente. Recuerdo que me metió a un taller de poesía donde había gente grande. Y entonces la profesora en ese momento, que es una escritora, bueno, era una escritora, ya ella murió, Gladys Rosel Huizy, le dijo, lo que pasa es que es una chiquita, ¿verdad? Y ¿Qué? pues puede venir, ¿verdad? Sí. Puede venir. Pero bueno, vamos a ver. Y al final yo me acoplé muy bien con la gente adulta. Ya ahí hay otras cosas. Yo nací después de 5 hijos, después de 16 años. Entonces estuve siempre muy acostumbrada a vivir y convivir con personas adultas. Entonces tal vez por ahí fue un poco más sencillo. Pero sí, mi mamá estuvo muy, muy, muy presente. En algún momento, cuando tenía 17 años, me invitaron a ir a presentar un librito que había publicado con 17 años, de una poesía pues muy inocente, ¿verdad? O sea, pero me invitaron a presentarlo a la cárcel, a la Reforma. Y entonces, como yo no tenía cédula para entrar, Sí. mi mamá fue la que me acompañó. Y seguí yendo, todos los viernes iba con ella. Entonces empezamos un taller literario en la Reforma, y pues todas estas cosas han ido forjando de alguna manera mi vida y quién soy en este momento. Sí, usted participó en un taller literario en la Reforma, allá en Alajuela, por cerca de 4 años. A veces uno cree que ahí en la cárcel, sí, si están ahí por algo fue, pero hay seres humanos también, y ahí han escrito mucha poesía, ¿verdad? Reclusos, como que es un tubo de escape. ¿Cuánto aprendió usted ahí, en esa experiencia que tal vez, quién quiere ir a una cárcel ni de visita, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto aprendió en esa parte? A ver, es muy complejo porque cuando yo trabajé con ellos, tal vez no tenía, digamos, la madurez que tengo ahorita con 41 años, pero sí pude ver miradas de niños que estaban en el taller. Incluso una vez se acercó un muchacho y dice, vea, yo estoy apenas aprendiendo a poner mi nombre, pero yo quisiera, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que toda esa falta de oportunidades, que también, digamos, muchos de estas personas que están, digamos, en una cárcel, vienen de situaciones que son tremendas, de abandonos muy grandes, de sistemas que se rompen, ¿verdad? Y entonces al final es como algo muy, muy duro. Para mí fue muy rico porque yo, digamos, no era una académica o no era, digamos, una voz importante a nivel literario en ese momento, sino que nada más era pues una niña compartiendo cosas que me llegaba, digamos, información de algún poeta. Entonces tenía ese acceso a la calle, digamos, a poder hacer alguna fotocopia, a poder ir a trabajar, a que si estaba en otro taller y me daban algún tipo de ejercicio, poder ir a replicarlo con ellos. Y se volvió más que un taller, digamos, como una sesión de amigos muy especiales. Claro. Estamos conversando con Paola Valverde Alier, poeta, gestora cultural, y que, bueno, recibió este año mención de honor en el Premio Nacional de Poesía. Un poco más adelante vamos a hablar de esto también. Recibió un premio, una distinción en la selección anual de la Universidad Estatal a Distancia. Paola, para escribir poesía, ¿cómo nace la inspiración? Si de pronto usted está, qué sé yo, ya en la calma de la noche, tranquila, y por más que quiera, de pronto viene la inspiración, o de pronto puede estar en un día en una presa vehicular o qué sé yo, en alguna labor, y ahí viene la inspiración y escribe. ¿Eso fluye o hay una hora destinada para escribir? ¿O cómo va un poco, digamos, la creación de la poesía? Porque no es fácil, ¿verdad? Debe haber mucha inspiración. A ver, bueno, haciendo un paréntesis, sí, en Sí. algún momento quiero tocar el tema, ya que lo trajo usted. Aquí no hay filtros, de verdad. Con respecto al tema de las menciones de honor, que este año han Claro. sido un poco polémicas por el tema de que se vetaron. Sí, mucho. Sin embargo, esta es la segunda vez que a mí me dan una mención de honor en los premios y yo no estoy de acuerdo. De hecho, si me la hubieran dado, yo la hubiera, o sea, en más, ni siquiera he movido un dedo por esa mención, porque
Me parece que, en primer lugar, los premios son los únicos que se dan, ¿verdad? A los creadores. Es un premio que involucra fondos del Estado. Sí. Y yo días atrás había hecho una denuncia pública de que se había filtrado el nombre del ganador, ¿verdad? O sea, que se venía hablando de eso desde diciembre. Y entonces me pareció como muy feo y una burla ante las personas que concursan, ¿verdad? Porque no lo veo, digamos, no lo veo lógico. Además de otras inconsistencias como que el último día para entregar libros es el 30 de noviembre y ya el 13 de enero estaban tomando decisiones, pero estamos hablando de que no solo poesía, sino que es poesía, narrativa, ensayo, drama, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en qué momento tienen el chance de realmente leer y darle la importancia, digamos, a cada libro. Yo no sabía que había llegado a la final y no sabía que a mí me habían dado una mención de honor. Entonces, yo hablé de eso y hablé, digamos, y le dije como que al jurado, pónganse serios, me parece horrible que estén filtrando esa información. Y entonces, después de la premiación, me contacta una persona miembro del jurado para decirme, no sé por qué, pero para decirme, el premio iba a ser compartido, pero no se pudo. Y eso me pareció horrible. Y después de otras cosas que me hicieron pues pensar en esto, de que los libros realmente no se leen. Entonces, para mí, a ver, es eso, dar una mención de honor, dar un cartón, no den nada entonces. Porque la verdad es que es el único premio que hay para, o que debería de premiar la excelencia, digamos, de ese libro, de esos libros que se están publicando en ese momento. Entonces, ¿y por qué sí pueden dar otros premios compartidos? Bueno, me vienen a decir a mí, no se pudo, que yo ni estoy preguntando por eso, pero me pareció como falta de ética y también falta de empatía de alguna manera, ¿verdad? O sea, hacerlo de esa forma. Entonces, eso es lo que puedo decir. Yo he sido como muy clara en que no voy a mover un dedo por ese cartón. No, y inflamos más este paréntesis. Paola, para que tal vez esos premios, los que los reciben, de verdad estén contentos o satisfechos, que siente que debe de cambiar, porque sí, no es la primera vez que oímos algo así, de esta entrega de reconocimientos o de premios. El jurado, tal vez más capacitado o más tacto a la hora de ya dar las distinciones, ¿qué siente que tiene que cambiar? ¿Qué digo yo? Bueno, no debe ser feo recibir un premio, en pero primer lugar, me parece horrible horrible que miembros del jurado salgan con la persona ganadora meses antes en Facebook, ¿cómo se llama? Haciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto? O sea, presentando un libro, por ejemplo. O sea, me parece eso detestable. Y me parece detestable que se filtre la información y que todos los años la gente ande viendo quién es y, ¿verdad? Yo nunca me había metido en esto y la primera vez que me dieron la mención de honor, que fue en el año 2015, que fue la primera mención de honor que hubo en Costa Rica, que fue para el gobierno de Luis Guillermo Solís, que cuando abrieron eso, aquí estoy yo aquí sentada, ¿verdad? En poesía. En ese momento, pues, no lo sentí tan mal. Hubo gente que me dijo, mira, ¿verdad? No. Yo no quiero pelear ni ensuciarme nunca las manos por un premio porque para mí la poesía es sagrada. Pero sí me parece que si vamos a premiar la excelencia, entonces premiemos la excelencia y para eso sí necesitamos gente que sepa realmente de literatura, que haya rúbricas, que no sea que te digan, ay, es que me parece bonito, esto me parece, esto no me parece, esto tal cosa, o sea, porque ahora usted me decía, la inspiración, sí, pero es que esto no se trata solo de inspiración. O sea, yo muchas veces voy pensando en un endecasílabo en mi cabeza, ¿verdad? Porque yo he querido entrar al fondo y a la raíz, o sea, para mí esto es algo serio. Y cuando construyo un libro, de verdad lo pienso. O sea, este último libro que yo escribí, por ejemplo, lo escribí desde hace 7 años que empezó, ¿verdad? Y lo hice
valga la redundancia, que se llama Huyesca para el fuego, pero lo hice a fuego lento, ¿verdad? Entonces, y conozco libros buenísimos que se publicaron este año, digamos, este año hubo una producción enorme en el 2024 de poesía de mujeres. De hecho, yo presenté un librazo de Angélica Murillo que se llama El año de Chernobyl, ¿verdad? Sí. Y también pues otros libros muy buenos. Ahora, yo no digo que el libro de la persona que ganó no sea bueno, no, nada, simple y sencillamente me parece un poco complicado que estas cosas se hayan filtrado y Sí, que claro. además no exista el tacto de parte de personas que están en el jurado, digamos como de mantenerse al margen. Ujú. Y Y de no revelarlo antes y cosas de ese tipo. Sí, sí, ese entiendo. tipo de cosas y además de eso, contactar después a una persona con qué fin, ¿verdad? O sea, con el fin de decir, no, es que tenés que enfocar ese enojo que tenés ante el jurado, lo tenés que enfocar ante el ministerio, que es el que te quitó la mención. Pues a mí no me importa la mención, Claro. es eso, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy acostumbrada a hablar de frente y he dicho, digamos, las cosas. No me interesa el premio y no me interesa ensuciarme las manos con un premio así, pero sí me interesa que para las generaciones futuras, porque sé lo que es ser una poeta, o sea, una mujer en la poesía. O sea, yo escribo a las 3 de la mañana, Esteban, porque yo tengo que levantar a los chiquitos, que trabajar, que hacer. O sea, yo me levanto a las 3 de la mañana. Ese es mi momento para yo escribir, digamos. Y a mí me costó mucho cuando era una niña, cuando era esta niña de 17 años, en donde había gente que me apoyaba, pero también había gente y no me apoyaba, o sea, y había gente que se burlaba o había gente que lo que quería era otra cosa, ¿verdad? O sea, que me llamaban para invitarme un vino y quién sabe qué otra cosa más, Sí, sí, sí. porque eso pasó. Entonces, para mí este camino, digamos, la poesía es hermosa, pero el camino que te lleva, digamos, a poder irte consolidando, a poder ir de alguna manera publicando libros, abriéndote espacio en el mercado editorial, etcétera, no es sencillo. Es como esas tortuguitas, ¿verdad? O sea, que están los huevitos y están las tortuguitas, y entonces de ahí, algunas no logran llegar al mar y otras se las comen de camino, y después hay otras que sí sobrevivieron. Y en esa natación estoy yo. ¿Le entiendes? Sí, sí, no, válido el paréntesis y también entender esa otra parte, ¿verdad? Que un poeta, y más en su caso, poeta, mujer, mamá, empresaria de restaurante, que también vamos a hablar de eso, de a qué hora va a escribir. Y ahí un poco la duda que yo tenía. Paula, ¿de dónde se nutre usted para escribir poesía? Todos tenemos como en las distintas profesiones en las que nos desempeñamos gente que es referente, ¿verdad? No sé si un Rubén Darío, si hablamos de poesía costarricense, un Jorge de Bravo, el mítico Pablo Neruda. ¿Se nutre de alguien en particular? ¿Hay alguna figura que usted admira mucho en esto de la poesía o no necesariamente? No, claro, por supuesto. Vea, como yo creo que esto es un camino tan sagrado, yo respeto muchísimo a los ancestros y a las ancestras, que son las personas que ya caminaron por nosotros. Entonces, sí, yo respeto muchísimo. Hace poco estuvimos en un homenaje que se hizo al gran Alfredo Cardona Peña, Jorge de Bravo, por Sí. supuesto. Me gusta mucho estar estudiando la historia, por ejemplo, con Pablo Narval, Pablo Narval, que es poeta, nuestro amigo, sí, ¿verdad? sí, poeta costarricense, Gran poeta que, costarricense, sí, que ha pasado por donde asustan y sigue luchando. también, sí. A Pablo yo lo quiero muchísimo y Pablo es uno de los que a mí me ayuda más. Yo a veces le digo, Pablito, ayúdame a darme un taller de sonetos, por ejemplo. Y entonces hacemos un tú a tú de la historia del soneto, un tú a tú de los sonetos, un tú a tú de la creación, ¿verdad?
Todos los miércoles yo me reúno con un gran maestro mexicano, también con Ricardo Yáñez. Me gusta mucho explorar lo que es la poesía clásica, también lo que es la poesía contemporánea. He tenido la oportunidad de viajar, ahora que usted menciona, el año pasado estuve en Perú, en Chile, estuve también en Venezuela, y tengo una cosa maravillosa, que es que estoy casada desde hace 18 años con un gran poeta y un gran narrador, que es mi esposo, que es Denis Ávila, es hondureño. Entonces, Comparten esa pasión. eso es buenísimo, porque entonces yo termino de escribir un poema y se lo puedo leer, y él también, y entonces tenemos un taller de poesía o de escritura constante, ¿verdad? Somos un par de soñadores que nos enamoramos así locamente. Qué bonito. En una cena romántica, ustedes dos, y fluyen las palabras. Muchas gracias, Paola, por esta primera parte de la entrevista. Nos queda mucho material. Son las 3 de la tarde con 38 minutos en La Vida de, hoy explorando la vida de una poeta. Cómo es ser una poeta, de qué se nutre, y vamos con algunas consultas también que tenemos preparadas y otras que nos han hecho llegar oyentes después de la pausa. Gracias por su compañía. 3:41 minutos, continuamos acá en esta tarde en La Vida de, hoy explorando la vida de una poeta, cómo es ser una poeta, y nos acompaña Paola Valverde Alier, poeta, gestora cultural, mamá, empresaria, y que bueno, siempre encuentra en algún espacio de las 24 horas del día tiempo para escribir. Paola, en Costa Rica se puede vivir de la poesía. Nos mencionaba usted también que puede ser un puente para otras conexiones también, pero ¿se puede catalogar esto también como un oficio? ¿Cómo lo valora? Pues yo soy poeta al 100%, a mí me encanta, ¿verdad? Es más, ni siquiera lo tengo que pensar, o no lo tengo como interiorizado. Soy poeta siempre, pero vivir de la poesía es muy difícil, o sea, es muy difícil vivir de vender libros, digamos, en este tiempo. Pero sí te decía algo que me parece interesante, que es que cuando uno empieza a entrenar todo ese espíritu, digamos, y el cerebro y empezás a leer mucho, se empieza a desarrollar la creatividad, y entonces toda esa creatividad también te permite poder aplicarlo en otras cosas que haces en tu vida, ¿verdad? Ahora, pienso que, por ejemplo, hay gente que sí puede vivir de la literatura, como los académicos, que me parece maravilloso, que tienen que estudiar muchísimo, que tienen que, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, quemándose las pestañas, pero ese no fue, digamos, el caso mío. Mi esposo y yo le contaba que, bueno, cuando yo daba esos talleres en la cárcel, una vez salió un artículo en un periódico y venía un número mío, y mi esposo topó con ese artículo en Honduras, me llamó y nos conocimos como por 3 años, y un día le dije, mira, qué loco sería que termináramos casados, y me dice, me voy ya para Costa Rica, y se vino un 10 de diciembre y 3 de marzo nos casamos, y pasamos, digamos, como que 18 años después. Entonces, nosotros que teníamos todo ese espíritu aventurero y que éramos en ese momento poetas jóvenes, teníamos tantas ilusiones, y así fue como en algún momento dijimos, bueno, ok, nosotros no tenemos una beca, y tenemos que hacernos nuestra propia beca. Bueno, y ahí fue donde empezamos primero con un pequeño café que fue Rayuela. Después de ahí pudimos empezar a hacer las noches bohemias, las noches de poesía, etcétera, y fue creciendo. Luego fue el Lobo Estepario, después hubo una expropiación de parte de la asamblea. Le estoy haciendo un cuento larguísimo. Después de ahí vino la pandemia, se cayó todo, quebramos horrible, y volvimos a surgir con la idea del Lobo Mestizo, que es nuestro restaurante, digamos, actual, que siempre conserva, digamos, este espíritu de resistencia, pero además, siendo nosotros costarricense y hondureño, dijimos, ok,
porque entonces no hacemos un concepto de comida mesoamericana, no existe un restaurante de comida mesoamericana, algo que nos una a todos, o sea, donde no haya fronteras, que una a México, que una a toda Centroamérica, ¿verdad? Y entonces en el Lobo tenemos como esto lindísimo de que la gente puede llegar y comerse una baleada hondureña, pupusas salvadoreñas, el vigorónica, el chifrijo, las llamistas michoacanas. No porque estamos hablando de nada más México y Centroamérica, que es todo Mesoamérica, es casi que un culto al maíz, ¿verdad? Todos los ingredientes que nos habitan, y ahí estamos haciendo poesía también. Entonces claro, la poesía no solo está escrita, sino que también en cada cosa que hacemos estamos pensando en ese elemento poético, en eso que le da un valor y un sentido a eso que hacemos. Sí, ¿y dónde queda ubicado el Lobo Mestizo? ¿En San José por dónde? En Avenida Segunda, diagonal ahí a la Plaza de la Democracia. Sí. Ahí, sí, a 100 metros del Museo de Jade. Se pone lindísimo, hay noches preciosas, tenemos un salón nuevo ahora que se llama el Salón Mesoamérica, en el que hacemos igual lecturas, también está abierto al público para que puedan hacer actividades sociales, etcétera. Bueno, muchas gracias también al oyente Jorge Castro, músico de profesión que nos reporta sintonía. Siempre en temas de literatura, de música, de poesía, siempre se nos reporta por acá y nos dice: les recomiendo leer el libro Relatos de Sal y Arena de mi mamá Ana Isabel Ruiz. Prometido que vamos a hablar mucho de eso y tener hasta entrevista incluida para el próximo día del libro, que es el 23 de abril. Entonces, gracias, Jorge, por reportarnos sintonía. Relatos de Sal y Arena de su mamá Ana Isabel Ruiz. Recomendado, y vamos a tenerla en cuenta, de verdad, para el especial del día del libro que tenemos acá en esta tarde. Bueno, ya para ir cerrando, y de verdad muchas gracias, otro oyente por acá, Pablo Narval. Hermoso programa. Paola es un excelente poeta y ser humano. Gracias a Pablo por el reporte de sintonía. Poeta también, Pablo, sé que se identifica mucho con la radio también. ¿Por qué leer poesía? Paola, ¿qué le deja a una persona si lee poesía? Yo, de verdad, no me voy a extender mucho, pero, por ejemplo, en esto que usted escribe: entonces un diminuto tripulante se infló en mi vientre con la fuerza de las islas magnéticas provenientes de la estrella desgarradora. Tu promesa tomó sentido y pude regalarle un hermano a mi hijo. Uno nota aquí una inspiración, una riqueza de lenguaje, y uno lo atrapa a leer esto. Entonces, se lo digo de verdad de corazón, fue de las que más leí para la preparación de esta entrevista, y me queda esa duda: ¿qué gana la gente si lee poesía? Pues gana muchísimo, o sea, al final creo que se trabaja lo que sembramos en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que después sale por, digamos, de nuestra boca, ¿verdad? Claro, también, fluye, sí. Entonces lo que va fluyendo y lo que vamos siendo y lo que vamos construyendo, yo se lo hablo mucho a mi hijo mayor, ¿verdad? Y le digo: mi amor, hay que tener uno mucho cuidado con lo que uno ve, porque, digamos, eso puede o nutrirte, digamos, o también podría secarte. Entonces, eso. Este libro que yo escribí, Yesca para el Fuego, mi último libro, hablo del duelo, de la pérdida de mi padre y también la llegada de mis hijos. Entonces, por eso es que de repente es un ritual de sanación, es una ceremonia en el que yo entierro a mi padre, pero también nace en mí la maternidad, nacen de mí, ¿verdad? Mis niños, mi hijo mayor Naín, mi hijo menor Sebastián. Yo tengo una bendición enorme porque soy mamá por las dos vías. Soy mamá por la vía de la adopción y también por la vía genética, ¿verdad? Al final, ayer estaba hablando con un amigo acerca de esto y que decía que padres biológicos somos todos, porque el amor es la biología. Sí. Y otra cosa es la genética, que eso al final ni le va a uno ni le viene, pero entonces ahí yo entro a eso, y yo espero que mi libro pueda acompañar a otras personas que también están atravesando un duelo o que están viviendo esta disyuntiva de quiero ser mamá, ¿verdad? O sea, estoy en este rezo tan grande por tener un hijo, y cómo llegar, digamos, a ese hijo, y saber que
hay diferentes formas de poder ser mamá y poder ser papá y que las dos son maravillosas y que uno, ¿verdad? Puede... Maravilloso y un enorme sentido de responsabilidad también. ¿Dónde la gente puede obtener sus obras? Comprarlas, adquirirlas, verlas. ¿De qué manera, verdad? Bueno, este libro, Yesca para el Fuego, está en la Librería Internacional, está también en la Librería Andante, en la Librería de la Universidad de Costa Rica, está en Libros de Luz, está... Y en el Lobo Mestizo también tenemos ejemplares de Yesca para el Fuego. Bueno, pueden ir ahí, leen, compran y se toman un café. Muchas gracias de verdad por haber estado acá, Paola. Ha sido un gran gusto conocerla, escuchar tanto de usted y sobre todo que la gente entienda cómo es la vida de una poeta en este caso. Si usted volviera a nacer, Paola Valverde, ¿volvería a ser poeta? Totalmente. Se nota en toda la riqueza de esta entrevista y sobre todo la pasión con la que usted describe lo que hace. De verdad ha sido un gusto que haya estado por acá en esta tarde y estaremos en contacto. De verdad, prometido que para el Día del Libro estaremos en contacto. Ahí. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Paola Valverde Alier, poeta, gestora cultural, mamá, que ha compartido con nosotros la segunda entrega de esta sección En la vida de una poeta y hemos aprendido muchísimo. Los esperamos el próximo martes con una sorpresa que tenemos por ahí. Explorando vidas distintas acá en esta tarde, agradeciéndole muchísimo a ustedes, amigos oyentes, a la gerencia de Central de Radios, a los compañeros de cabina y por supuesto a los compañeros de producción que siempre nos dan toda la asistencia para que podamos innovar y dar cosas distintas. Es la meta de la radio, es la meta de Radio Monumental y por supuesto de esta tarde en este 2025. Una pausa y venimos con el bloque de cierre del programa de hoy.